Analizar el impacto de estas grabaciones, hoy nos acompaña la senadora Paola Holguín del Centro Democrático. Senadora Holguín, bienvenida al debate de semana. Buenos días, doctor Yesid. Un saludo a usted, a mis compañeros de panel y al doctor Jairo. Senadora Paola Holguín, su reacción al escuchar este audio revelado en exclusiva por semana. Lo primero es que nosotros tenemos muchas preocupaciones porque el problema de corrupción de este gobierno viene desde el proceso de elección. A nosotros no se nos puede olvidar que hoy hay suficientes pruebas sobre financiación indebida y violación de topes de campaña y que este escándalo no es el primero. Recordemos que el presidente del Fondo Nacional del Ahorro renunció porque él mismo reconoció en una entrevista que daban contratos y dádivas a cambio de votos y que hay una serie de cuestionamientos en RTBC, en Prosperidad y en muchas entidades. Aquí hay varios problemas de fondo que hay que evaluar. El primero es el daño que hace el tema de los llamados cupos indicativos. Es que los congresistas salimos electos para hacer, derogar o modificar leyes, para hacer control político, no para ser intermediarios de contratistas. Yo creo que esto viene haciendo mucho daño. Dos, que uno esperaría que cuando en el Congreso se debatan y se voten los proyectos de ley, pues lo haga disuadido el congresista por los argumentos, por el estudio a fondo del proyecto y no por una serie de dádivas o presiones por parte del Ejecutivo. Yo creo que esto es muy nocivo, esto genera no solo grandes dificultades de legitimidad y de legalidad para el gobierno, sino también incluso para el Parlamento y para la manera en que se han venido votando una serie de proyectos que tienen una incidencia muy profunda en el país, como lo que sucedió con la reforma pensional y los otros proyectos que se están debatiendo, como la laboral, la reforma a la salud o cuando se votó incluso el cupo de endeudamiento. Yo creo que aquí hay varias cosas graves y es, uno, queda muy claro que el ministro Bonilla conocía y propició todo este acto de corrupción. Pero es que además a nosotros no se nos puede olvidar el problema de competencia del actual ministro por la situación fiscal del país, porque pagó 2 veces la nómina y ahora desde hace rato viene siendo mencionado en estos escándalos de corrupción de la supuesta compra de congresistas para las votaciones en el Congreso. Yo creo que el tema del ministro Bonilla es insostenible. Lo que le llama a uno la atención es el doble rasero de Gustavo Petro. Una cosa era el Petro senador y otra cosa ahora es el Petro presidente. El Petro senador era durísimo contra cualquier insinuación, así no se tuviera prueba, así no se tuviera decisión judicial en firme. Y ahora uno lo ve que todo el tiempo es hablando de trampas y tratando de justificar una acción que yo creo que es insostenible después de las revelaciones de semana. Yo creo que es muy difícil porque ya estas declaraciones, más las de Schneider, más las de Olmedo, no dejan dudas sobre la participación directa de ese ministro y de otros altos funcionarios del gobierno en el entramado de corrupción. Sí, varias cosas. La primera, ahora que preguntaban por los comentarios de los ciudadanos sobre qué hay de corrupción, yo coincido con lo que decía el doctor Lozada, y es, si no hay ningún problema de corrupción y es totalmente transparente, ¿por qué esos mecanismos para el ocultamiento de la información? ¿Por qué sobresellados? ¿Por qué no se puede hacer pública? De hecho, en algún momento en el gobierno de Juan Manuel Santos, nosotros le pedimos a Cárdenas que siempre se hiciera público el tema de los cupos indicativos, porque si eso no tuviese un trasfondo de corrupción no tendría problema, pero varias cosas para hacerle claridad a los ciudadanos. Primero, en ningún lugar la Constitución y la ley dice que los congresistas estemos para ser intermediarios de obra. Se fue un invento de los cupos indicativos, pero esa no es una función misional de los parlamentarios. Dos, el gran problema con estos cupos y la asignación de obras es que normalmente el congresista se vuelve lobista de contratistas que terminan dando un porcentaje sobre el costo de la obra. Es que ahí es donde está el problema de fondo y eso es lo que se tiene que investigar. Y además, que vuelvo y digo,
el congresista no debería votar disuadido por prebendas, sino por un debate técnico que le muestra el interés de la nación en un proyecto o en una iniciativa. Y aquí hay varios temas importantes. Nosotros no podemos olvidar que aquí sale ya también una entidad como Invías, pero que es que gestión del riesgo no ha sido la única involucrada en estos temas de corrupción. Yo lo decía al comienzo, es que pasó lo mismo con el Fondo Nacional del Ahorro, es que sucedió lo mismo exactamente con el secretario del DPS que salió por manipulación de licitaciones, es que pasó con RTBC. Entonces, este problema es muy grave porque no es un caso aislado como en algún momento lo hicieron querer ver. Es como decían ahora los doctores Robledo y Lozada, que hay un tema muy grave del modus operandi del gobierno y en muchas entidades, porque este no es el primer escándalo de corrupción, esta no es la primera entidad involucrada, y yo creo que aquí, como decía el senador Robledo, lo triste es ese doble rasero a la hora de afrontar Gustavo Petro como presidente, como cabeza del gobierno responsable de todas estas entidades que están involucradas en temas de corrupción. Y doctor Robledo, ojalá le pueda decir otra vez, senador Robledo, yo tengo la misma suspicacia suya, y es: ¿qué más sabe Bonilla que hay que mantenerlo? Que es el mismo cuento de Benedetti, que a pesar de todo lo siguen manteniendo y cae parado, que es lo mismo con Laura Sarabia y el polígrafo y las bolsas y el coronel asesinado. Entonces yo creo que aquí hay un tema muy delicado, muy grave, que cada día le resta más legitimidad y legalidad a este gobierno. Senadora Paola Holguín, ¿usted por quién votó? No, yo obviamente por el que fuera menos Petro. Entonces a mí me tocó por el señor. Pero yo les quiero decir algo, porque yo no puedo desaprovechar este papayazo. Y es: yo creo que lo que está pasando en este debate, que está pasando en todo el país, muestra una cosa muy importante. Y es: ya no podemos seguir dividiendo esto entre petristas y antipetristas. Aquí hay unos puntos en torno a los cuales todos los colombianos, por encima de partidos e ideologías, nos podemos unir. Por ejemplo, el combate a la corrupción. Yo creo que eso no se puede volver paisaje, ni los ciudadanos pueden creer que nos tenemos que enseñar a vivir así. O sea, que la corrupción no es combatible y no es derrotable. Y por eso para mí es tan importante, y yo creo que voces como la del Partido Liberal, hoy encarnada mejor, mucho mejor, por el representante, la voz del senador Robledo, pueden empezar a impulsar lo que es obligación de todos, y es: pongámonos de acuerdo, por ejemplo, en que la corrupción se puede derrotar. Los países que tienen alta penetración tecnológica logran ir bajando los niveles de corrupción. Hagamos apuestas por el país, porque termino con esto: la corrupción no es solo un problema de la clase política. Para que haya corrupción en la clase política, hay empresarios que se prestan para esa corrupción y hay ciudadanos que siguen votando por esos políticos ladrones. Entonces yo creo que llegó la hora de que nos pongamos de acuerdo en un mecanismo frontal, nacional, para poder combatir la corrupción en todos los niveles. Así es, senadora Paola Holguín.